Antes de comenzar este editorial, me gustaría que vierais este pequeño vídeo de humor. El Ayuntamiento de Almería ya tiene presupuesto para 2024, el mayor de su historia, 267 millones de euros. Mejoraremos los espacios públicos y los parques y jardines con más de 9 millones de euros de inversión. Tendremos una ciudad más limpia y sostenible con cerca de 34 millones y medio para la limpieza y gestión integral de los residuos. Sí, parece un vídeo de humor, ¿verdad? Pero no hace ni pizca de gracia. Sino que se lo digan algunos de los ciudadanos almerienses que cada día denuncian que sus calles están llenas de basura, de hojas secas, de parques con el césped seco, árboles en declive, sin vida, vacíos de naturaleza. En algunos nada más se ven las mangueras de riego que no se deben utilizar nunca. Y en otros lugares, como ya comenté en el editorial anterior, el servicio de limpieza no sabe que existen más calles, parques y jardines en la ciudad y que están llenos de auténtica mierda. Así de claro. Claro que si tenemos que hablar de cómo están algunos de los parques y jardines de la ciudad de Almería, ¿a quién tenemos que dirigirnos? ¿Al concejal Juanjo Segura o a su hija y cuñado que han comenzado a trabajar, qué casualidad, en la concesionaria que lleva a cabo el mantenimiento de estos parques y jardines? Claro que el amiguete Segura, que se encuentra en el área de agua, zonas verdes y agricultura, concejalía de nueva creación en 2023, que gestiona parques y jardines, parques infantiles, fuentes y Aqualia, la empresa concesionaria del agua en Almería, la que junto con el ayuntamiento ha subido el recibo del agua una barbaridad para aumentar la desalación y blindar a Almería ante la sequía, dice que eso no es cosa suya, que no tiene nada que ver en esos contratos, que eso es asunto de las empresas privadas, desde luego. Y yo digo que el agua Almería llegará en el mes de octubre. Este asunto huele y mucho. Como también huelen las calles de Almería, como he dicho antes, gracias a las basuras que se acumulan en ellas, a las aceras cada vez más negras y no porque el ayuntamiento, y en concreto el concejal Antonio Urdiales, haya decidido hacer un cambio de color. Además, cuando caminas sobre estas te quedas literalmente pegado al suelo. Ya habéis visto los millones de presupuesto que hay para limpieza. ¿Sirve de algo? No hace falta que la ciudad esté limpia como una patena, como dicen algunos, pero sí que tenga algo más que un mínimo de pulcritud. Que sí, que no solo es el ayuntamiento el que no hace su trabajo, aunque la gran mayoría de la responsabilidad es suya. También hay ciudadanos guarros que en lugar de echar vinagre en la orina del perro, recoger su caca con una bolsa de plástico y tirarla a la papelera o al contenedor, o tirar a la basura la lata o la bolsa que llevan en las manos, o avisar al ayuntamiento para que recoja los muebles viejos, prefieren dejarlo todo tirado a su paso, que ya se encargará el basurero de recogerlo. O incluso se orinan en las esquinas o en algunos portales de edificios, o tiran todo un comedor o una casa entera a trozos en el sendero de la Peseta o camino de Niz, por poner un ejemplo. Eso sin comentar los regalos que dejan los borrachos por las aceras a su paso después de salir del bar, club o discoteca. Da igual que en lo que llevamos de 2024 el ayuntamiento haya interpuesto un total de 127 sanciones frente a las 54 del año 2023. Da igual que ciertas multas lleguen hasta los 3.000 euros por ensuciar las calles. Mantener Almería limpia es una tarea de todos. Pero si luego sois vosotros los primeros que os quejáis de la suciedad en las calles y sois vosotros mismos las que las llenáis de mierda, es fundamental que los ciudadanos colaboren y cumplan con el objeto de la ordenanza de limpieza para tener unos espacios públicos de calidad, una ciudad limpia, una ciudad de la que sentirse orgullosos porque tanto ayuntamiento como almerienses hacen todo lo posible para que las calles no sean auténticos estercoleros. Hagamos una unión entre ayuntamiento y ciudadanía para conseguir una ciudad mejor y sea ejemplo de limpieza para otras localidades de Andalucía y España. Tengamos un poco de cerebro, solo un poco, y seamos gente cívica. No solo por respeto a la ciudad, sino a los miles de almerienses que cumplen a diario con sus obligaciones para que Almería esté limpia. O quizás vuestras viviendas también están hechas un asco. Hoy, bronca para todos. De nada. Y ahora, noticias. Comenzamos con una noticia que debería ponernos en alerta a todos. La cifra de suicidios en Almería se dispara de una manera alarmante. En el Día Internacional de la Prevención del Suicidio se ha dado a conocer la cifra de suicidios que ha habido en Almería. Hiela la sangre. 73 personas se han quitado la vida en el año 2023, 53 hombres y 20 mujeres, una cifra que supera de sobras los 59 casos registrados en 2022. Eso no es todo. Las cifras aún son más escalofriantes al saber que las tentativas de suicidios atendidas en urgencias hospitalarias han llegado a las 335 en el año 2023, 31 más que en 2022.
La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Lainez, ha comentado que el suicidio es la segunda causa de muerte de jóvenes entre 15 y 29 años y cada 40 segundos una persona muere en el mundo por suicidio. Por eso es importante que se hable del suicidio y se rompa el estigma de la salud mental. De la misma manera se ha expresado el delegado de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte. Un seguimiento adecuado tras un intento de suicidio puede reducir entre un 30 y un 60% las posibilidades de que se repita, según indican investigaciones recientes. Estos datos subrayan la importancia de mantener una atención continua y fomentar la colaboración entre diferentes sectores de la salud y el bienestar, lo que resulta clave para prevenir futuras crisis. Desde el Servicio Andaluz de Salud aconsejan que al menor indicio de pensamientos negativos recurrentes que puede llevar a un comportamiento suicida, por favor, llamad a la línea de atención a la conducta suicida 024, al teléfono de la Esperanza 717-003-717, a Salud Responde 955 54 50 60 o al número de emergencias 112. Dadlo por seguro que lo acabaréis agradeciendo. No estáis solos. ¿Qué opináis de estas cifras en Almería? Dejad vuestros mensajes en comentarios. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dado un toque importante de atención al Ayuntamiento de Almería por vulnerar los derechos fundamentales de varios ciudadanos, por la ineficacia de la actuación municipal para acabar con los ruidos calificados como insoportables y perfectamente evitables de adoptarse las medidas necesarias por el Tribunal durante años. Aunque el proceso lo ganó el consistorio en primera instancia, los propietarios de una vivienda ubicada en una calle declarada como zona acústicamente saturada de nivel 1, tras años denunciando el exceso de ruido causado por los locales de hostelería y sus clientes y un silencio absoluto por parte del ayuntamiento, han decidido llevar su caso a los tribunales contencioso-administrativos. La Sala Tercera del Contencioso Administrativo del TSJA ha dado la razón a estos vecinos almerienses. El tribunal declara que queda acreditado que por tal causa están sufriendo en su vivienda una exposición prolongada de ruidos intensos que pone en grave peligro su salud y que afecta a su integridad física y moral. Añade que los ruidos son insoportables y perfectamente evitables de adoptarse las medidas necesarias y queda debidamente probada la ineficacia de la actuación del ayuntamiento para impedir la producción de tales emisiones. A pesar de esto, el consistorio ha decidido recurrir a la sentencia contra este auto y contra sus propios ciudadanos. Señores del ayuntamiento, mucho ruido y pocas nueces. ¿Hay demasiado ruido por las noches en las calles de Almería? Dejad vuestra opinión en comentarios. Apuntad bien en vuestras agendas estas dos actividades deportivas organizadas y en colaboración con la Fundación Isabel Enrique Díaz. No solo son importantes por su carácter lúdico, sino también por su condición solidaria. La primera de las citas es dentro de muy poco, el sábado 28 de septiembre, con la 20ª marcha ciclodeportiva de las 4 cimas. Como bien dice su reglamento, es una especialidad ciclista que concibe este deporte como un ejercicio físico con fines de ocio y turísticos o culturales, excluyendo la competición. Así que pensad solo en divertiros y pedalear por una buena causa, ayudar a la Fundación Isabel Enrique Díaz. La marcha constará de 2 pruebas, las 4 cimas, con salida oficial a las 9:30 horas del sábado 28 de septiembre de 2024 en la calle Sebastián Pérez, en la localidad de Gergal. Su recorrido será de 115 kilómetros con un desnivel de más de 2.860 metros positivos y cuyo origen y destino será el mismo municipio. La otra prueba en la que podéis participar es la denominada cronoescalada Las Dos Cimas. Esta constará de 58 kilómetros con un tramo de 24,10 kilómetros de prueba cronometrados desde la salida en la recta del restaurante Montellano hasta la cima de Calar Alto. La bajada hacia la meta será libre, donde se pedirá a los ciclistas que extremen las medidas de precaución y cumplan las normas de tráfico. Para mayor información podéis entrar en la web las4cimas.com e informaros con más detalles sobre la marcha ciclodeportiva de las 4 cimas. La siguiente actividad deportiva es el tercer torneo benéfico de pádel Fundación Isabel Enrique Díaz, que tendrá lugar del 13 al 16 de noviembre en el 360 Corlos Padel de la Avenida de la Cruz número 11. Esta tercera edición va dedicada a Alejandro, un niño almeriense de 10 años que padece leucemia desde hace 2 y necesita un trasplante de médula ósea de manera extremadamente urgente. El objetivo no es jugar un partido de pádel y ganarlo, sino que todos jugamos el partido más importante en la vida de Alejandro, y es conseguir una médula ósea compatible al 100% con el niño. Si quieres participar en el tercer torneo benéfico de pádel Fundación Isabel Enrique Díaz, llama a los números 653 482 895 o al 670 423 731 e inscríbete.
El premio más importante que vas a conseguir estos días es salvar la vida de Alejandro. ¿Vais a participar en alguna de estas actividades? Escribidlo en comentarios. Comienza el curso escolar y universitario en Almería y con este abre uno de los restaurantes más virales y más seguidos en redes sociales, el restaurante de la Universidad de Almería. Así es, regresan las más que famosas tillas al menú diario universitario, que darán el toque final a platos tan ricos como las lentejas, macarrones, canelones, paella mixta o migas de primero, y en las hamburguesas, pollo al horno, albóndigas en salsa, tortilla española o la merluza a la plancha de segundo. ¿No se os hace la boca agua? Recordar que el comedor de la UAL no está abierto solo para quienes trabajen o estudien en la universidad, sino que también lo está para todos, sobre todo muchos jubilados y trabajadores de la zona. El menú de la UAL consta de ensalada, pan, bebida, 2 platos y postre y solo cuesta 6 euros. Por supuesto, este cambia diario. Ahí es nada. El servicio de comidas está abierto de 13 a 16 horas de lunes a viernes durante todos los meses de calendario universitario. Delia y Carmen, bautizadas como las Conchis, y José Soria os esperan con una gran sonrisa y los brazos abiertos. No olvidéis saludarles y sobre todo felicitarles por sus menús. ¿Ya habéis probado alguno de sus menús? ¿Qué os parecen? Opinad en comentarios. Si a vosotros, padres de la localidad de El Ejido, os gusta que vuestros hijos aprendan sobre la historia del lugar donde viven, el ayuntamiento ya ha puesto en marcha una serie de actividades para que, además de aprender historia, éstas se hagan de una manera más lúdica. Apuntadlas porque seguro que serán de vuestro interés. La primera se realizará el 21 de septiembre con el título Cazar y pescar en la prehistoria. Esta servirá para conocer las diferentes armas y utensilios que se usaban para llevar a cabo estas actividades básicas para su supervivencia. La segunda actividad será el 26 de octubre, el origen de nuestro alfabeto, donde los que participen practicarán la escritura fenicia e íbera en soportes como el papiro, arcilla o cera. El tercer taller, organizado para el 16 de noviembre y titulado Construyendo en la prehistoria, nos enseñará a construir una cabaña con barro, pieles o ramas. ¿Qué os parece la idea? Todas se llevarán a cabo a partir de las 10:30 horas con un límite de participación de 25 personas, así que tendréis que hacer una inscripción previa. El área de cultura también ha programado un total de 5 visitas guiadas por el yacimiento de Cía Vieja y su centro de recepción de visitantes bajo el título de Guía una arqueóloga. Tendrá lugar los sábados 28 de septiembre, 19 de octubre y 9 y 23 de noviembre. Como las otras actividades, las visitas se iniciarán a las 10:30 horas y están limitadas a 30 plazas, así que os podéis inscribir de forma online a través de la web cultura.elegido.es. ¿Os gusta saber la historia de vuestra localidad? ¿Habéis participado en actividades parecidas? Dejad vuestra opinión en comentarios. Si en octubre tienes ganas de hacer deporte, el 12º Triatlón Cabo de Gata Níjar te espera el domingo 19 de ese mes. ¿Qué te espera en esta competición? Una prueba de media distancia donde tendrás que hacer 1900 metros de natación, 80 kilómetros en bicicleta por carretera y 21 kilómetros corriendo. La salida tendrá lugar a las 9 horas en San José. Y si lo prefieres, puedes ponerte a prueba con la distancia olímpica sin rafting con 1500 metros de natación, 36 kilómetros de ciclismo de carretera y 10 kilómetros de carrera. Tú eliges. Además de la categoría absoluta masculina y femenina, habrá 8 categorías más. Junior, 18-19 años, Sub-23, de 20 a 23 años, Senior, 24-39 años, Veteranos 1, 40-49 años, Veteranos 2, 50-59, Veteranos 3, 60-69, Veteranos 4, 70-79 y Veteranos 5, 80 en adelante. Si quieres inscribirte y saber más sobre el 12º Triatlón Cabo de Gata Níjar, entra en la web triatloncabodegatanijar.com e infórmate. En la edición anterior, 92 valientes se enfrentaron a nadar con 19 grados en el agua y a correr y montar en bicicleta en el Parque Natural con 20 grados de temperatura ambiente. ¿Has participado alguna vez en una competición de estas características? ¿Qué te ha parecido? Coméntalo en el canal. Llegamos al final de la edición de esta semana. Si os ha gustado este nuevo episodio, dad like al pulgar, opinad sobre la información publicada, suscribíos al canal ya que es un gran apoyo y dais más visibilidad a este, y compartirlo si veis que es de interés para vuestros amigos y conocidos que vivan fuera de Almería. Si queréis proponer temas que os interesen o denunciar algo que perjudique a la vida diaria de la capital o de algún pueblo de la provincia, hacedlo llegar con pruebas y se enviará a quien corresponda, esperando su respuesta. Si no contestan, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, Sacio.